Adrián, hay que aclarar bien el tema porque mucha parte de los conceptos estos que van a ver después, hay que tener en cuenta que la señal tiene que ser coherente, en el sentido de que estamos hablando de una señal, ¿sí?, en la cual la tensión y la corriente están en fase o muy próximos a eso, porque si no, todo el análisis que se hace no tiene validez, ¿eh? Sí, sí. Y además que sean periódicas. Exactamente, bueno, tienen que ser periódico y tienen que ser coherentes, es decir, que están, que la relación en fases esté muy cercana. Si no, los batímetros son especiales, ¿no? Y se modifican, son diferentes. Estoy viendo que me aparece el dinosaurio de mi hijo ahí atrás, mirá. Ahí atrás. Bueno, está bien. ¿Qué problema hay? Bueno, última clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy, instrumentos electrodinámicos, más puntualmente vamos a ver el batímetro. Vamos a hacer una revisión de este apunte que nosotros tenemos en el campus virtual, que ustedes los pueden bajar, lo pueden leer completo. Si hay algo que ustedes no entienden de lo que veamos hoy y de lo que lean posteriormente ustedes, nos hacen una consulta. A grandes rasgos, a lo que queremos llegar es a que ustedes sepan cómo conectar correctamente un batímetro. ¿Qué pasa cuando no se conecta bien el batímetro? ¿Y qué tipo de conexiones hay? ¿Sí? Entonces Sí, vamos yo creo que a... tiene máquinas de instalaciones eléctricas. Ellos Tienen tienen máquinas de instalaciones eléctricas y sí que tuvieron que verlo también ahí, el batímetro, también, me parece, exactamente, ¿eh? exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a empezar a describir cómo es el batímetro por dentro. Bueno, el batímetro por dentro... ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, sí. Sí, en máquinas eléctricas se ve el teorema de Blondel y el de Aron, la aplicación de Aron, Está bien. como para Es el conexión. método para medir trifásica. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero no ven el batímetro por dentro. Por dentro, Sí, si tuvimos que verlo por dentro, entonces no lo vimos. claro, exactamente. Solo Pero vimos el cómo método de conectarlo, aplicación. pero ¿Cómo cómo conectarlo? conectarlo Sí. y el por qué se conecta de una manera o de otra, si es tensión bien medida, corriente bien medida. ¿Eso no lo vieron? No, No, eso no. no. O sea, no Bueno, te está en el expliqué. apunte. Bueno, Sí, sí. Bueno, por dentro, en definitiva, el batímetro, ¿cómo está constituido? Tiene dos tipos de bobinas, las bobinas fijas y las bobinas móviles, ¿sí? Por la cual vamos a hacer circular la corriente y la tensión que nosotros queremos medir y vamos a ver cómo está constituida la ecuación general para la deflexión permanente. La deflexión permanente no es más ni menos que lo que deflexiona el batímetro. ¿Sí? Nos vamos a apoyar en la fórmula de la energía contenida en el sistema, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, un medio de LF por IF al cuadrado, más LM. LF es la inductancia fija, e IF es la corriente que circula a través de esa inductancia, ¿sí? LM, obviamente, la inductancia móvil, ¿sí? Y la corriente que circula por esa inductancia. M, en esta fórmula, es la inductancia mutua, ¿sí? Que es el producto de la interacción entre los dos campos de LF y el de LM. ¿Sí? Esa es la inductancia mutua. Bueno, vamos a plantear una hipótesis, ¿sí? Donde vamos a considerar que no hay diferencias de potenciales entre las bobinas. Ustedes saben bien que si nosotros hacemos circular una tensión y tenemos dos bobinas próximas, se genera
una diferencia de potencial entre esas bobinas, pero en este caso nosotros vamos a plantear de que no existen esas diferencias de potenciales. Entonces nos va a quedar planteado la siguiente igualdad, ¿sí? Que el movimiento, o sea, la energía va a cambiar, ¿sí? A medida que yo rompa el equilibrio del sistema. O sea, cuando yo le doy un impulso al sistema, o sea, cambio el ángulo de indicación de la aguja, ¿sí? Yo ahí le estoy dando un impulso al sistema, ¿sí? Entonces, eso cómo lo reflejamos es como la derivada parcial de la energía contenida en el sistema respecto del ángulo que yo estoy moviendo. Si a eso nosotros lo sometemos a nuestra hipótesis de que la corriente y la tensión son constantes, vamos a tener que la derivada, o sea, fíjense que nosotros acá en esta parte de la ecuación vamos a poder decir que esta parte de la ecuación va a ser igual a esa variación de energía contenida, ¿sí? Por eso planteamos la derivada parcial de la inductancia mutua respecto de θ. ¿Sí? Por eso acá con el ángulo de rotación va a cambiar el valor de m, ¿sí? Porque a medida que yo voy moviendo o se va moviendo la aguja, me va a cambiar, ¿sí? El valor de m. Y eso nosotros ¿cómo lo hemos representado? Como habíamos hecho antes, ¿no? Habíamos visto que ese movimiento es una cupla instantánea, ¿sí? Entonces la cupla instantánea va a quedar en función de la corriente que circulan por las bobinas fijas, por las bobinas móviles y por el ángulo en el cual se movió la aguja. Entonces, si nosotros, eso es un instantáneo. Ahora, si nosotros lo que necesitamos es calcular la cupla media, ¿sí? Que es la indicación que tenemos en el instrumento. Eso es la integral, ¿sí? De la cupla instantánea. ¿Estamos? Y como nosotros lo vamos a someter a un régimen permanente, ¿sí? Que ya va a estar todo, se le llama régimen forzado o permanente, el ángulo, o sea, va a dejar de variar mi m, porque el ángulo en el cual se movió la aguja ya está fijo. Entonces, toda esa parte de la ecuación, ¿sí? Para nosotros es una constante y sale de la integral. Entonces, fíjense que acá me queda que la cupla media, ¿sí? Va a ser, si yo considero que la corriente que circula por la bobina móvil y por la bobina fija, porque están, en este caso están conectadas en serie, ¿sí? Vamos a tener que es I al cuadrado. La integral entre 1 y t, entre 0 y t de I cuadrado diferencial t, no es más ni menos que el valor eficaz al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto. Entonces, como también nosotros, al estar en régimen permanente, ¿sí? Nosotros podemos despejar de la ecuación anteriormente planteada, ¿sí? Y podemos llegar a que el ángulo en el cual se me movió la aguja o la indicación que estoy teniendo en el instrumento va a ser igual a esta expresión que tenemos acá. Esta es la ecuación general de la deflexión permanente para todos los instrumentos electrodinámicos, perdón. ¿Sí? Esto es el ángulo con el cual se movió cuando estoy haciendo una medición. Es lo que queremos saber en definitiva, ¿sí? Ahora, estos instrumentos, como tenemos dos tipos de bobina, lo podemos utilizar como amperímetro, ¿sí? Cuando lo utilizamos como amperímetro, y fíjense acá tenemos las bobinas fijas conectadas en serie con la bobina móvil, la corriente que circula por las dos, por la fija y por la móvil,
son iguales y la vamos a llamar I. Y la única restricción que nosotros tenemos acá es que esta corriente, ¿sí?, que estamos haciendo circular a través del instrumento, tiene que ser periódica, ¿sí?, de cualquier forma, pero periódica. Entonces, tomando la ecuación que nosotros habíamos calculado anteriormente, ¿sí?, vemos que el amperímetro, ¿sí?, cuando utilizamos el instrumento como amperímetro, responde al valor eficaz de la corriente. ¿Sí? Como acá teníamos IM por IF multiplicado, nos queda I al cuadrado. Si lo expresamos en valores eficaces del valor de la corriente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que responde a cualquier tipo de señal, siempre y cuando sea periódica. Las desventajas que tienen es que tiene mucho consumo y tiene menor sensibilidad. Después podemos conectarlo como un voltímetro, que sea un voltímetro electrodinámico. Para conectarlo como voltímetro lo vamos a seguir conectando las bobinas en serie, pero le vamos a agregar una resistencia RM que la vamos a utilizar o la vamos a denominar como resistencia multiplicadora, ¿sí? Como esta resistencia es mucho más grande que la reactancia serie asociada que tiene todo el sistema, nosotros vamos a poder decir que la corriente va a ser igual a la tensión dividido a la resistencia, en donde las corrientes y las tensiones son los valores eficaces para cualquier forma de la señal. Bueno, después aplicando de vuelta la ecuación de la deflexión permanente, llegamos a la expresión de la indicación o cuánto es el ángulo en que se movió la aguja. Bueno, ¿cómo es que se conforma entonces el batímetro? Por un lado tenemos la forma de poder medir una corriente y podemos medir una tensión. Entonces, obteniendo estas dos, o utilizando estas dos formas de medir, podemos con un instrumento, el cual tiene, acuérdense, dos bobinas, una fija y una móvil, ¿sí?, podemos utilizarlo para poder medir la potencia disipada en una carga, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos que por la corriente que circula por la bobina móvil, ¿sí?, va a ser igual a la tensión, ¿sí?, en serie, la RM va a estar en serie con la bobina móvil, ¿sí? Acuérdense que la RM es mucho mayor que la reactancia asociada, entonces dejamos solamente RM, ¿sí? Entonces, la tensión que va a caer, la corriente que va a circular por la bobina móvil va a ser igual a la tensión dividido a la resistencia. Entonces, el ángulo, si utilizamos nuevamente la expresión de la ecuación de, ahí se me va la palabra, deflexión permanente, ¿sí?, vemos cómo, acuérdense que nosotros habíamos dicho que IM era igual a la tensión sobre la resistencia RM en la multiplicadora, ¿sí? Eso lo reemplazamos, ¿sí?, por la corriente IM en la ecuación general. Acuérdense que era 1 sobre T por la integral entre 0 y T de IM por IF, ¿sí?, diferencial T. Entonces, reemplazamos el IM por B sobre RM, y RM, al ser constante, sale de la ecuación, y fíjense que me queda la expresión, por definición, de la potencia activa, que es 1 sobre T, la integral entre 0 y T de B por I diferencial T, ¿sí?
Y a esta ecuación, o sea, acá lo único que hacemos es reemplazar la integral por P, y es la ecuación de calibración del batímetro. Entonces, de acá saltamos a la conexión, o sea, cómo podemos conectar el batímetro, ¿sí? Tenemos dos tipos de conexiones. La conexión tensión bien medida, de vuelta, vamos, fíjense que tensión bien medida, nosotros poníamos un voltímetro, ¿sí?, en paralelo a la carga, y medíamos la corriente con un amperímetro, pero la corriente no era la corriente verdadera, ¿sí?, porque teníamos la suma de las corrientes I por la corriente IM. Eso es lo que me va a indicar el amperímetro. Pero en esta conexión, de nuevo vamos a suponer que la RM es mucho mayor que la reactancia asociada a la bobina LM, y vemos que la corriente IM, ¿sí?, va a ser la caída de tensión que tenemos acá, que es la caída de tensión sobre la carga, dividido RM. E IF va a ser la suma de la corriente que circula por la carga más la corriente que circula por la bobina móvil, ¿sí? Y como IM era igual a la caída de tensión sobre la carga sobre el RM, lo reemplazamos en esta ecuación, en esta igualdad. Entonces, ¿a qué es igual la potencia indicada? Fíjense que es 1 sobre T por RM. Y acá lo que nos queda es trabajar un poco con IF por IM, ¿sí? Y si lo trabajamos, acá tenemos que, bueno, o sea, aplicar las integrales en cada uno de los términos. Y por un lado vemos que tenemos la potencia activa, ¿sí?, que es la potencia disipada sobre la carga, y además tenemos la potencia en la bobina de detención, que es en LM, ¿sí? Entonces, en nuestra indicación, ¿nosotros qué vamos a tener en el circuito de tensión bien medida? La indicación va a contener la potencia disipada en la carga más la potencia disipada sobre la bobina móvil, ¿sí? Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es una corrección de la indicación. ¿Por qué? Porque no nos está indicando lo real, sino que estamos cometiendo un pequeño error. Entonces, ese error lo podemos corregir si nosotros conocemos cuál es la potencia que está cayendo sobre la bobina, ¿sí?, que es la caída de tensión al cuadrado sobre RM. Si ya la tenemos, se la restamos a la potencia indicada y obtenemos se la restamos a la potencia indicada y obtenemos la potencia disipada sobre la carga, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente estos tipos de instrumentos se utilizan con un voltímetro y un amperímetro asociados a todo el sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros... Perdón, se me va para arriba. Si nosotros además le estamos ingresando al sistema un voltímetro y un amperímetro, claramente sobre la resistencia del voltímetro también vamos a tener una caída de tensión, una potencia disipada, la cual va a estar englobada en la indicación, con lo cual también tenemos que tener presente esa potencia que termina siendo lo mismo, ¿no? La tensión al cuadrado que está indicando el instrumento dividido la resistencia interna de ese voltímetro. Entonces, la potencia indicada, la potencia que nos está indicando el instrumento va a ser la suma de la potencia disipada sobre la carga más la potencia disipada sobre la bobina móvil más la potencia del voltímetro que estoy utilizando para poder ver la caída de tensión que tenemos sobre esa
sobre esa carga. Entonces, para poder corregirlo, la potencia disipada va a terminar siendo, sobre la carga, la potencia disipada sobre la carga va a terminar siendo la potencia indicada menos la potencia que cae sobre la bobina móvil, menos la potencia que cae sobre el instrumento voltímetro. Así como también vimos la conexión tensión bien medida, ahora vamos a ver cómo es corriente bien medida. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos medición de resistencia con voltímetro y amperímetro, cuando hablábamos de corriente bien medida era cuando el amperímetro lo teníamos en serie a la carga, ¿sí? O a la resistencia que nosotros queríamos averiguar. Bueno, en este caso nosotros acá tenemos el amperímetro en serie a nuestra carga. Nuevamente, nosotros planteamos la hipótesis de que la reactancia que tiene la bobina móvil es muy inferior a RM, con lo cual nos quedamos con RM. Y asimismo también la reactancia de la fija es mucho menor a RF, que es la resistencia asociada a la bobina fija, ¿sí? Bueno, en este caso, diferente a tensión bien medida, acá la corriente IF va a ser igual a la corriente que circula por la carga. La corriente móvil, acá va a ser la caída de tensión sobre la carga más la caída de tensión sobre la resistencia RF, ¿sí? Dividido RM, eso nos va a terminar dando la corriente que circula por RM, ¿sí? Como IF era igual a I, acá reemplazamos por el valor de la corriente que circula por la carga, ¿sí? Y de vuelta aplicamos la fórmula de potencia indicada, ¿sí? Y acá vamos a tener la particularidad que se nos va a simplificar la resistencia RM, ¿sí? Y vamos a tener la potencia disipada en la bobina fija en este caso, ¿no? En el anterior, acuérdense que teníamos la potencia disipada sobre la bobina móvil. Ahora vamos a tener la potencia disipada sobre la bobina fija. Con lo cual la potencia indicada va a ser la potencia disipada sobre la carga más la potencia disipada sobre la bobina móvil, fija. ¿Sí? Adrián, Sí. Yo creo que queda más claro, en lugar de hablar de bobina fija y móvil, habla de circuito voltimétrico y circuito amperométrico. Me parece que queda más claro. Sí, bueno, listo. Porque el circuito voltimétrico, es decir, acá estamos hablando del circuito amperométrico, ¿no? Sí. El circuito amperométrico es el circuito de la bobina fija. De la fija. Y el circuito voltimétrico es el de la bobina móvil. Bueno, y acá, como habíamos visto también en conexión de tensión bien medida, acá vamos a tener una potencia disipada sobre el amperímetro, el cual se va a estar sumando a nuestra indicación. Con lo cual, para poder corregir el valor, mejor dicho, para poder conocer el valor de la potencia disipada sobre la carga, tenemos que la potencia disipada sobre el amperímetro va a ser la I cuadrado por la resistencia del amperímetro, la resistencia interna del amperímetro, y la potencia disipada sobre la bobina amperométrica va a ser I cuadrado por la resistencia de la bobina amperométrica. Ahora nosotros tenemos que decidir a ver qué conexión es la mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre ambos métodos? Nosotros lo que estamos viendo entre los dos métodos, entre tensión bien medida y corriente bien medida, es que en el caso de tensión bien medida estamos dependiendo de una resistencia RM y en el caso de corriente bien medida de una resistencia RF. A ver, ¿y qué característica tienen cada una? Bueno, la resistencia RM es de alto valor,
está construida con un material que es magnanina. Es insensible a la temperatura y el valor está bien definido y especificado por el fabricante. En tanto, la RF es de bajo valor, ¿sí? Porque es una resistencia que está asociada a una bobina, es de cobre, ¿sí? Se modifica su valor por el efecto Joule y mal definido, dos terminales. Esto es que como es una resistencia tan pequeña y encima la tengo en dos terminales nada más, su valor no es muy exacto que digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué método? El método más confiable, y fíjense que es el de tensión bien medida, ¿no? Por cómo está constituido la resistencia RM. Es insensible a la temperatura, tengo un valor bien definido por el fabricante, es de alto valor. ¿Sí? Entonces, la conexión que nosotros consideramos más confiable es la de tensión bien medida. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a saltar y vamos a ir a las conexiones. Bueno, entonces vamos nosotros lo que queremos hacer es conectar nuestro batímetro, que es este instrumento que nosotros tenemos acá, donde vamos a tener conexiones de la bobina amperométrica, que es la bobina fija, y distintas conexiones o distintos alcances para la bobina voltimétrica o móvil. ¿Sí? Entonces, esta es la conexión tensión bien medida, ¿no? O sea, yo conectaría el voltímetro, la bobina voltimétrica, ¿sí? En paralelo a la carga, y la amperométrica tendría que quedar en serie, pero antes del voltímetro. Fíjense cómo está conectado, ¿no? Este es el diagrama eléctrico. Es Entonces, corriente bien medida. claro, queremos conectar tensión bien medida, pero terminamos llegando al corriente bien medida por cómo está conectado en este gráfico. Antes de seguir es importante, si se fijan, hay dos bornes que tienen una flechita. Generalmente puede tener una flechita o un asterisco, una marca. ¿Qué significa? Esos bornes lo que me están indicando, el fabricante me indica que a ese borne está conectado en la parte voltimétrica la bobina voltimétrica y en la parte amperométrica la bobina amperométrica. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, es importante eso porque según el sentido en que yo coloque las bobinas, ¿sí? Puede ocurrir que el instrumento me deflexione en sentido inverso. Si yo invierto la polaridad de la bobina, me empieza a deflexionar en sentido contrario. Por lo tanto, es muy importante contemplar por dónde se conecta, por dónde se hacen las conexiones. Por eso siempre están marcados los puntos donde arranca la bobina. Si se fijan para atrás, van a ver que ahí estaba siempre marcado con una flecha los circuitos donde comenzaban las bobinas. En cualquier dibujo van a ver que estaba marcado eso, y eso es muy importante. Ven que está en la marca, fíjense que ahí está conectada la bobina, está garantizada que está en la conexión de la bobina. ¿Está claro? Eso es importante. Perdón, No, está perfecto. Eso lo terminamos diciendo más adelante, me parece. Igual. Dice, bueno, entonces, si nosotros vemos el diagrama eléctrico, ¿sí? Interno de la conexión, fíjense cómo nosotros estamos conectando a la bobina amperométrica un terminal, el otro terminal va a la carga, ¿sí? Y desde este punto nosotros estamos conectando la bobina voltimétrica, ¿sí? Que sería pasa por RM, la bobina fija, la bobina móvil, ¿sí? Y después volvemos por este borne hacia el generador.
este borne hacia el generador. Fíjense que la bobina amperométrica me queda en serie con la carga. Entonces, como decía recién el ingeniero Rademacher, llegamos a que nosotros empezamos queriendo conectarlo como tensión bien medida, pero en realidad, viéndolo internamente, vemos que está como corriente bien medida. ¿Sí? Porque la bobina amperométrica queda en serie con la carga. Entonces, no está bien conectado. Entonces cambiamos la conexión y fíjense que en este caso, ahora, nosotros estamos conectando el borne que decía que estaba marcado con la flecha hacia abajo en este caso, ¿sí? Lo estamos conectando a la carga, ¿sí? Vamos a la carga. La bobina amperométrica la estamos conectando a la carga. Y la bobina voltimétrica en paralelo a la carga. ¿Sí? Fíjense que queda en paralelo a la carga. La bobina voltimétrica. Y la bobina amperométrica me queda del otro lado. Del lado, lo que me queda en paralelo únicamente a la carga es la bobina voltimétrica. Pero acá pasa algo. Yo tengo dos bobinas en las cuales les está circulando una corriente y me está generando diferencias de potencial entre una bobina y la otra. Eso va a hacer que mi indicación no sea correcta. Entonces hay que buscar la forma de que entre una bobina y la otra no haya diferencia de potencial. ¿Cuál es la forma de que no haya diferencia de potencial? Bueno, uniendo uno de los extremos de cada una de las bobinas. ¿Sí? Esa es la forma que se utiliza para para que no haya diferencia de potencial entre las bobinas. Entonces, acá lo que se hace es conectar un conductor entre los bordes homónimos. ¿Sí? Los bordes homónimos son los que tienen la flechita apuntando hacia abajo, pueden ser flechita apuntando hacia abajo, pueden ser signo menos, ¿sí? Pero están bien marcados en el instrumento. Entonces se conecta un conductor entre ambos bornes homónimos, ¿sí? Y de esa manera nosotros evitamos que haya diferencia de potencial entre las bobinas. Entonces, nosotros tenemos conectadas los bornes homónimos y de ahí salimos a la carga. Tenemos conectados los bornes homónimos y salimos hacia la carga. Después, desde la bobina voltimétrica, la tenemos conectada en paralelo a la carga, y la bobina amperométrica, ¿sí? La tenemos antes de la bobina voltimétrica. ¿Sí? Entonces, ahora nos queda la configuración de tensión bien medida sin la diferencia de potencial entre las bobinas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este tipo de conexión está mal, porque en realidad, ¿qué pasa? Si lo dejamos conectado así, va a deflexionar para el otro lado. Va a intentar deflexionar en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver la forma de conectarlo para que deflexione en el sentido correcto. ¿Cómo hacemos eso? El borde homónimo, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que conectar nuestro generador, ¿sí? Y de ese mismo borde homónimo, nosotros vamos a conectar nuestro conductor entre la bobina voltimétrica y el rango que nosotros necesitamos seleccionar para poder medir la corriente. ¿Sí? Antes lo teníamos conectados bordes homónimos con bordes homónimos. Y en realidad quería deflexionar para el otro lado. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es invertir la conexión. ¿Sí? Y ahora el borde homónimo que va a estar, no van a ser los bordes homónimos los que están conectados, sino que va a ser uno de los bordes homónimos con el alcance del amperímetro. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros logramos la conexión correcta del batímetro. Queda menos de un minuto,
nos volvemos a conectar para poder ver cómo queda conectado. Bueno, acá es cómo tenemos la conexión, ¿sí?, entre la bobina voltimétrica y la bobina amperométrica, ¿sí?, para que pueda deflexionar en el sentido correcto. Y fíjense que acá en este gráfico es el definitivo, así sería la conexión, tensión bien medida, correcta de un batímetro, pero si nosotros quisiésemos cambiar la configuración y que sea corriente bien medida, lo que deberíamos hacer, solamente tenemos que cambiar el conector de ambas bobinas, ¿sí? Y lo tenemos que pasar al borne no marcado, ¿sí?, de la bobina fija, al borne marcado. O sea, de acá, de este punto, lo pasamos a este punto y nos queda como corriente bien medida, ¿sí? Así es como funciona y cómo se debe conectar correctamente un batímetro. No sé, Ricardo, Gustavo, si quieren agregar algo más. Para mí está perfecta la explicación. Está perfecto, ¿eh? Bueno, Tienen, ¿tienen aparte, alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos bien? Se intercambian, ¿cómo dijo? Se intercambian las conexiones en LF y eso sería corriente bien medida, forma correcta. La conexión, o sea, Conexión acordate que hay a la un corriente bien medida. conductor. Acordate que hay un conductor, que es este que está acá inclinado, ¿sí?, que tenés el borne marcado contra el borne marcado de la bobina voltimétrica con el borne no marcado de la bobina amperométrica. Para pasarlo, fíjate que acá te dice, solo es necesario cambiar la conexión del conector que une ambas bobinas, o sea, ¿sí?, Sí. pasándolo del borne no marcado, Ahí está. ¿sí?, de la bobina fija, de acá, al borne marcado, o sea, de Al acá, marcador. lo paso acá. Perfecto. Lo pasas ahí y te queda con la conexión corriente bien medida. Vos fíjate, si yo pongo el conector acá, me queda la bobina en serie, la bobina amperométrica en serie con la carga. Y acordate que cuando tenías el amperímetro en serie con la carga, era corriente bien medida. Sí. ¿Está bien? Hay un punto que faltaría, que eso lo tendrían que ver ellos, que es el análisis de los errores. ¿Qué errores se cometen? Aparte de los errores, más seguir para adelante, no para adelante, para otro lado. Para abajo, el punto 10. El 2. punto 10. Seguí. Punto 10. Seguí subiendo. Seguí. ¿Subiendo o bajando? Ahí, seguí, más. 10.2. El 10.2. Se pasó. Acá. Ahí está. Fíjense que, es decir, como estoy midiendo como por una tensión bien medida o corriente bien medida, que estoy cometiendo un error de método. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y calcular si puede anularse. Aparte tenemos los errores instrumentales de tanto de la parte voltimétrica como la parte amperométrica, ¿sí?, que realmente el fabricante nos da como un error instrumental total, y también existe un error de lectura, ¿no? Porque es un instrumento de aguja, entonces pues, también existe el error de lectura. Fíjense que acá tenemos el error sistemático instrumental, tenemos el error, también tiene su clase, el batímetro, ¿sí? Y está definido también con una clase en la cual contempla tanto el voltímetro como el amperímetro. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Y sí, que esos son los errores que se cometen con un batímetro. Más allá de los errores que tenía para la medición que tenía que quitar, ¿no?, las potencias medidas.
adicionales, ¿no? Este es el error inherente del batímetro. Perfecto, Gus. Bien. Pero hay que contemplar esas cosas. Sí. Bueno. ¿Alguna duda? Dejo de compartir. Bueno.